¿Qué tal? Somos los espectadores, porque es mejor ver cosas que hacer cosas. Hoy analizaremos un tópico sumamente interesante, el cual es teorías de la comunicación. Es nuestra intención que al finalizar este video tengas una idea clara del fenómeno que estamos a punto de presentar. Te explicaremos una serie de temas fascinantes en los que destaca la comunicación de masas, el origen de la comunicación como ciencia y presentaremos algunas posturas que consideramos relevantes para la cita que hoy nos aborda. Y sin más preámbulo, comenzamos. Comenzaremos explicando una de las más fundamentales bases de la comunicación y el estudio de sus teorías, la cual es la epistemología. Esta se presenta como una rama de la filosofía cuya función es el estudio del conocimiento, el entender y saber del por qué se sabe lo que se sabe y se entiende lo que se entiende, y desde luego la manera en que esto se lleva a cabo. En el campo de la comunicación podemos encontrar tres bases epistémicas que nos ayudan a clasificar la información que el comunicólogo podrá utilizar en su labor de comunicar un mensaje por medio de los medios de comunicación masivos. Dichas bases son las ontológicas, cuya información está basada en el supuesto, no está del todo comprobada y tiene crédito en su mayoría por el comunicador que la está dando a conocer. Se le relaciona con las ciencias blandas. Por otro lado tenemos las bases epistémicas, que están conformadas por información clara, precisa y comprobable. Se le relaciona con las ciencias duras y tiene ya una comprobación que la reconoce como información verdadera. Por último tenemos las bases metodológicas, que son las que se encargan de obtener explicaciones veraces de los hechos sociales. Es el resultado empírico del proceso epistémico. A la postre ayuda a la retroalimentación del receptor ante el mensaje del emisor. Se aborda también un tema muy importante en el proceso comunicativo, el cual es conocido como la determinación de una disciplina por su objeto. Esta consiste en grandes rasgos en la reacción del receptor ante el objeto que el emisor le esté ofreciendo. La respuesta del individuo traerá consigo una impresión sobre el objeto y, en el proceso de retroalimentación, el emisor podrá determinar cómo utilizar este objeto para su propio beneficio y al mismo tiempo para el placer del receptor. Esto lo determina desde luego el medio en el que ambos sujetos conviven y están expuestos a las barreras que ambos comparten, aunque en esta última apreciación es el receptor el que puede verse afectado o, dicho de otra manera, influenciado. Se puede decir que el desarrollo y la influencia que ha tenido la teoría positivista en el campo de la comunicación ha surgido con el propósito de contestar a la manera en cómo piensa el hombre, en qué cree y cómo desarrolla su conocimiento como fundamento del positivismo. Los primeros estudios que influyeron al desarrollo de tal supuesto se debió a la intervención de las ciencias naturales como medios de estudio del pensamiento y comportamiento humano. Dentro de la disciplina de la comunicación, las ciencias sociales carecían de una exactitud, entonces era necesario establecer mediante las ciencias físicas un estudio cauteloso y preciso de la comunicación. Existen tres estados de la mente de acuerdo a la realidad: el estado teologal, lo que va más allá de la realidad, lo supremo; el estado metafísico, el que solo se conoce a través de la razón; y por último el estado científico, el experimental. No admiten como válidos científicamente otros conocimientos sino los que proceden de la experiencia, rechazando por tanto toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Mientras que el hermetismo es una corriente que intenta sistematizar filosóficamente parte de las doctrinas religiosas y místicas de la cultura. Es una propuesta en la que el alma es protagonista. Esta rechaza al positivismo ya que es la manera más correcta de comprensión e interpretación de las acciones humanas, subrayando la importancia de la vida social, siendo una ciencia más interpretativa que explicativa. Ahora hablaremos de los grandes teóricos como Sandra Valdetaro, que su postura se basa en ayudar a comprender el papel que juega la epistemología en el proceso comunicativo y el aporte de la misma al proceso de la mediatización, suceso que comprueba que la epistemología de la comunicación depende del proceso multidisciplinar entre el individuo y la teoría con la praxis para entender su entorno, y de esa manera lograr comunicarse de manera correcta. Destacando a Charles Sanders Peirce, que encontró en el pragmatismo la manera más cercana de entrar a la cuestión de la verdad. Otro gran teórico fue Harold Laswell, que a través de su paradigma nos ayuda a entender la forma en la que un mensaje cobra diferentes sentidos sin dejar atrás la postura expuesta por él mismo. Hovland, Lewin y Lazarfeld da el interés de las funciones de los medios de comunicación adoptando el nombre de funcionalismo, que favorece a campañas donde los objetivos sociales fuesen dirigidos a la política, la guerra, el trabajo, la religión, entre otros,
cada uno favorece el desarrollo. Paul Lazarsfeld es quien enfatiza su trabajo de investigación en la propaganda y de cómo ésta tiene una importante repercusión en la sociedad, que va de la mano con la postura de Berelson, que se enfoca en el análisis contenido, y junto a ello se encuentra otro asombroso comunicólogo, Robert Merton, un sociólogo estadounidense que realizó sus investigaciones fijadas en el funcionalismo, que tiene como propósito demostrar la función principal de los medios de comunicación y su aporte a la sociedad. Se puede concluir que la comunicación tiene una relevancia muy importante en la vida cotidiana, al igual que conocer la importancia de los medios en los que se desenvuelve el proceso comunicativo y de las bases que tiene desde el punto de vista de grandes teóricos y el labor de estos mismos. Entramos a un tema fascinante, el cual es el génesis de los estudios de comunicación como tal, llevándose a cabo en dos importantes academias. Nos referimos al Colegio de Palo Alto y a la Escuela de Frankfurt. Esta última desarrollada por Adorno, Benjamin, Fromm, Horkheimer, todos estos teóricos sobre comunicación de masas. Por parte del Colegio de Palo Alto, fue Paul Watzlawick, Erwin Hoffman y Gregory Bateson los encargados de desarrollar esta academia. Este par de fenómenos dio cabida al estudio de múltiples disciplinas como el lenguaje y la sociología para el estudio de la comunicación, logrando recabar material suficiente para el estudio uniforme de esta última como una ciencia. De igual manera, obtuvimos a dos clases de críticos de la comunicación, los críticos apocalípticos e integrales. Los apocalípticos tenían como objetivo una nueva cultura con base en el rechazo a la especialización del tema, la cual definiremos como método ortodoxo, además de tener influencia de y en la sociedad industrial, teniendo categorías mentales y sociopolíticas. También en su filosofía se puede encontrar la manipulación del creador del mensaje, teniendo la comunicación y sus medios como intermediarios en este proceso, concluyendo que este es el génesis de las conspiraciones con fines lucrativos de los medios de la comunicación masiva, algo que hoy en día seguimos experimentando y cada vez de manera más descarada. Y por el otro lado se encuentran los críticos integrales, cuya filosofía trae consigo el fin en la exclusividad de información en las masas, lo que trae como consecuencia directa que el individuo perteneciente a la clase media trabajadora sea dominado por el emisor del medio de comunicación masiva, aunque no todo es malo, pues el mismo individuo goza ahora del acceso al arte. Los marxistas de la época reaccionaron de manera negativa ante este tópico, argumentando que no existía ninguna revolución, que era solo una manera de ver la industrialización como otra forma de manipulación al espectador. Todo esto trae consigo tres nuevos modelos de capitalismo, que puede clasificarse en la cultura superior, que es la clase de élite que tiene acceso al arte de toda índole y goza de los beneficios que tiene la comunicación de calidad. La cultura mediocre, donde se incursiona el talento de los medios de manera moderada para conseguir el agrado del espectador, que es parte de la clase media trabajadora en su mayoría. En este segmento el arte es bastante paulatino. Y la cultura brutal, tosquedad en el proceso comunicativo es lo que encuentras, contenido basura y entretenimiento barato. Pero por desgracia, este sector es el que mayor alcance tiene. Llegamos a uno de los tópicos más interesantes de nuestro tema, la comunicación de masas. Es menester citar a uno de los grandes teóricos enfocados en el estudio de este fenómeno, Miquel de Moragas, quien en su obra, Teorías de la Comunicación, nos expone una postura muy interesante, la cual nos ayuda a comprender cómo la comunicación forma parte de la vida desde el inicio de los tiempos y ocupa un lugar muy importante en el transcurso de la historia. Las formas con las que se comunica han evolucionado de una manera sistemática y con fines manipuladores, haciendo que se viva ante una sociedad que ya no goza del arte de la abstracción, que vive bajo un régimen autoritario que controla la información que recibe el individuo. Lo más triste de este panorama es que este último parece estar conforme con dicho régimen, lleno de contenido basura y de propaganda seductora, o peor aún, ni siquiera sabe que vive dentro del mismo. Los estudios de este asombroso teórico se remontan al final de la década de los años 30 y el inicio de los 40, donde el contexto estadounidense se veía afectado por el final de la Segunda Guerra Mundial y se definía la industrialización como un factor definitivo para el uso de la publicidad propagandística, donde por supuesto la comunicación y sus medios masivos jugaron un papel definitivo. Más adelante, estos estudios llegarían a Europa, arrojando un resultado alucinante, puesto que los modelos americanos de persuasión no solo se modificaron, sino que adquirieron un nuevo significado para el emisor y desde luego para el receptor, provocando una comunicación más fluida y con el objetivo de mantener una audiencia pensante, culta, con una postura propia que le permitiese adaptarse y desenvolverse mejor en su contexto,
a diferencia de Estados Unidos y a la postre en el resto de América, donde la intención de los medios de comunicación claramente era, y sigue siendo, mantener a la audiencia carente de información empírica, y aún más importante, mantenerla ignorante. Otro tema muy importante que se debe abarcar son los elementos que conforman la comunicación, en los que destacan las corrientes de estudio, las características de los medios y en un plano más claro, cómo se debe conseguir la persuasión del espectador por medio de la comunicación. Los principales elementos de la comunicación son el emisor, el mensaje y el receptor, que varían según sus niveles comunicativos, siendo así sus principales corrientes de estudio el funcionalismo y estructuralismo, que han contribuido a las nociones que vivimos actualmente, teniendo como característica los signos, refiriéndose al conocimiento de su significado y significante. Las características físicas de cada medio establecen el tipo de mensaje y el público al que se dirige, tocando así un punto importante, que es el contexto, ya que este determina el mensaje, el proceso de decodificación y la respuesta. Este se conoce como feedback, en otras palabras, es una retroalimentación de la información en el proceso comunicativo. Dentro del contexto del receptor se encuentra con las barreras de comunicación. Estas pueden condicionar al individuo a que tome la información de una manera u otra, dando paso a la persuasión, que contribuye a hacer campañas de cualquier ámbito exitoso. Existen varios niveles de comunicación que varían según el número en el proceso y participantes, que son intrapersonal, se mantiene en uno, interpersonal, 2 individuos, grupal, 2 o más individuos, organizacional, que es donde los objetivos en común mantienen el lazo, y masiva, un medio lo expande. Así, se puede explicar cómo la comunicación tiene una relevancia muy importante en la vida cotidiana, y conocer sobre los medios en los que se desenvuelve el proceso comunicativo es esencial para conformar al profesional y tener un buen desempeño en el campo laboral. Con base a lo que hemos expuesto, reafirmamos que la relevancia de la comunicación es sorprendente y comprobamos su importancia en la sociedad contemporánea. Sugerimos que es importante este tópico porque es necesario que entendamos todo lo que representa para el individuo y su contexto. Argumentamos que la comunicación es atemporal ya que se adapta a cada contexto histórico, por lo que la evolución de la sociedad trae consigo la evolución de la comunicación. Esperamos que este aporte sea de tu utilidad por el motivo que te hizo ver este video.